Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y que les hagan reverencia en las plazas. Buscan asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Estos recibirán una condena más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas, es decir, un poquito. Llamando Jesús a sus discípulos, les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han hecho y han dado de lo que les sobraba. Pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. La fe no es saber de Dios, sino ante todo un encuentro que cambia la vida. Pablo es un ejemplo práctico de perseguidor de cristianos que se convierte en el gran apóstol de los gentiles y ahora se prepara para dar su vida por el Señor Jesús. En estos tiempos difíciles se nos hacen presentes las palabras del apóstol. Proclama la palabra a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta con toda paciencia y deseo de instruir, porque la predicación de esta no se limita solo a las homilías o a las catequesis, que también y con la necesaria preparación exegética, sino también y sobre todo a hacer la vida en nuestro entorno, sin miedo ni vergüenzas, esas que a veces nos descubren en demasiadas ocasiones, pero tampoco con la falsedad de la autosuficiencia, porque nunca podemos olvidar que predicamos a Cristo crucificado por amor a todos los hombres, incluso a los enemigos. Ojalá que podamos decir con alegría: he mantenido la fe, como hace San Pablo, y saber que no ha sido por mérito propio, sino por la gracia del Señor Jesús, a quien cada día hemos de encomendar en la oración para que nos sostenga en la esperanza de alcanzar la corona merecida. Y en el Evangelio de San Marcos, Jesús nos habla de lo que realmente significa predicar el Evangelio, como ya nos anticipaba en la epístola de San Pablo, y lo hace contraponiendo 2 figuras, la de los escribas y de la pobre viuda. El escriba era una persona docta en las Escrituras y solía interpretar con acierto. Incluso Jesús alababa a uno de ellos al comentar el primer mandamiento de la ley, al hacer hincapié en el amor al prójimo, pero en esta ocasión previene a sus oyentes sobre ellos, y no tanto por la doctrina como por su otra predicación, la de las obras, y especialmente la falta de humildad y sobre todo la caridad hacia el prójimo. No pocas veces los cristianos somos también escribas de la palabra en vez de servidores. Nos encanta el protagonismo, hacer sentir nuestra autoridad en la iglesia sin darnos cuenta de que solo hay un Señor, y éste vivió y murió en la predicación vital de la humildad y la caridad más absoluta, haciendo ver en el prójimo el verdadero rostro de Dios. Y en esta contraposición a los malos escribas, el ejemplo de la pobre viuda anónima que deposita su ofrenda en el templo. Nadie repara en ella sino Jesús, que ve más que la cantidad la fe de esta mujer en el amor que rebosa su corazón. No da al Señor lo que le sobre, con tantas veces nosotros, sino que lo que tenía para vivir. Esta es la predicación del Evangelio de Jesús, que tanta falta hace en las iglesias. La fe es auténtica, es la que nos hace vivir, y esta solo tiene sentido en el amor. A las gentes que fueron a escucharles les hablaba de la falsedad de los escribas,
pero a sus discípulos les muestra la lección de una viuda, porque es la actitud de vida la que tiene y la que debe tener para cada uno y para con ellos. Y en su nombre formamos a la iglesia y tratamos con humildad de predicar, dando la limosna del amor y de nuestra vida. La fe no es posesión, es una situación que hay que vivir fatigosamente día tras día. Es un camino siempre distinto que hay que inventar. Cuando la fe es armadura, estabilidad interior, se afrontan las situaciones más imprevisibles y mudables con coraje y serenamente. Por el contrario, cuando la fe es armadura exterior, entonces no se soporta el camino, no se está equipando para el cambios bruscos del clima. Incluso un resfrío puede resultar fatal y el único coraje del que es capaz es de lamento. En este Evangelio Jesús nos hace ver dónde se manifiesta la voluntad de Dios, lo que vale más, los 10 centavos de la viuda o los 1000 denarios del rico. Para el discípulo, los 1000 denarios eran mucho para útiles y para hacer caridad, que los 10 centavos de la viuda. Pensaban que el problema de la gente podría resolverse solo con dinero. Y en ocasiones la multiplicación de los panes había dicho Jesús: ¿quieres que vayamos a comprar pan por 200 denarios para dar de comer a esta gente? De hecho, para los que piensan así, los 10 centavos de la viuda no sirven para nada. Pero Jesús dice: esta viuda que es pobre ha echado más que todos los que echan en el tesoro. Jesús tiene criterios diferentes, llamando la atención de los discípulos hacia el gesto de la viuda, enseñando dónde ellos y nosotros debemos procurar ver la manifestación de la voluntad de Dios, a saber, en los pobres, en el compartir. Hoy muchos pobres hacen lo mismo. La gente dice: el pobre no se deja morir de hambre. Pero a veces ni siquiera esto es posible. ¿Cuál de las dos estampas nos quedamos atrapados? ¿Nosotros? ¿De qué vamos por la vida buscando los primeros lugares o tratando de hacer el bien sin llamar la atención? ¿O somos idólatras del dinero o desprendidos, dando de lo que nos sobra o damos nosotros mismos y sin factura? A la misma mujer no la aplaudieron los hombres, que no se dieron cuenta, ni se dan cuenta aún, sino que llega a ser por la observación de Jesús. Pero Jesús sí se dio cuenta y puso como modelo para las generaciones y generaciones del cristiano, y aplaudió Dios, el Señor, que ve en lo oculto, te lo recompensará. Había dicho Jesús en el sermón en la montaña. Dios lo ve. Los que han recibido 10 talentos pueden dar más, los que solo uno menos, pero Dios ve el corazón. No todos son líderes, ni salen en los periódicos. 2 reales, pero dados con amor. En nuestra vida de fe, cada día, cuánto tiempo y cariño y atención damos a tantos que Dios nos pone al frente, a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Y desde esto, cuando tú das tu ofrenda, das de lo que te hace falta para vivir o de lo que te sobra. A veces nosotros no escatimamos esfuerzos y sentimos cómo la bendición de Dios llega. Hay días que nos quejamos y decimos: no tengo ni para comprar el almuerzo. Pero de pronto Dios bendice y te llega y no sabes ni de dónde. Y uno sonríe y dice: sé que fuiste tú, Señor. Sé que tú estás detrás de todo esto. Y cómo sentimos tu misericordia, que no nos abandona y que siempre nos acompaña y nos sostiene, aún en estos duros momentos en los que estamos pasando y viviendo.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.